¿Sabías que Moisés, uno de los personajes más destacados de la Biblia, tuvo una esposa cuyo nombre y papel suelen quedar en las sombras? Ella era Séfora, una mujer cuya historia está llena de misterio y momentos cruciales que a menudo pasan desapercibidos en el relato bíblico, pero eso no es todo. Hay otro dato sorprendente: la Biblia también menciona a otra esposa de Moisés, una mujer cusita cuya identidad sigue siendo un enigma. ¿Quiénes eran estas dos mujeres de culturas tan diferentes, y cómo influyeron en la vida de uno de los líderes más importantes de la historia bíblica? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo estas figuras jugaron un papel vital en la misión de Moisés. Si te interesa desentrañar estos misterios y aprender más sobre personajes poco mencionados en las Escrituras, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ningún detalle. La historia de Séfora comienza en un momento de crisis en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto tras haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés se refugió en el desierto de Madián. Había dejado atrás su vida como príncipe en el palacio del faraón, enfrentándose a un futuro incierto como fugitivo. Fue en este árido escenario donde Moisés conoció a Séfora, la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Todo comenzó cuando Moisés llegó a un pozo en Madián, un lugar donde las pastoras solían llevar a sus rebaños para beber agua. Allí, presenció cómo un grupo de pastores hostigaba a unas mujeres que intentaban dar de beber a sus animales. Moisés no dudó en intervenir, enfrentándose a los pastores y asegurándose de que las mujeres pudieran dar agua a sus rebaños. Estas mujeres resultaron ser las hijas de Jethro, el sacerdote de Madián, y entre ellas estaba Séfora. Impresionadas por la valentía de Moisés, las hijas de Jethro regresaron a casa antes de lo habitual y le contaron a su padre lo ocurrido. Jethro, curioso y agradecido, pidió que trajeran a Moisés para que se hospedara con ellos. Fue durante este tiempo que Moisés se acercó más a Séfora, y eventualmente se casó con ella. Este matrimonio marcó una unión inesperada entre dos culturas: Moisés, un hebreo criado como príncipe en Egipto, y Séfora, una mujer madianita hija de un sacerdote extranjero. Esta relación refleja cómo Dios utiliza caminos inesperados para cumplir sus propósitos. En Séfora, Moisés encontró no solo una esposa, sino una compañera en una etapa crucial de su vida. Mientras Dios lo preparaba para su gran misión de liberar al pueblo de Israel, el desierto de Madián fue más que un refugio para Moisés, fue un lugar de transformación. Allí pasó de ser un fugitivo a convertirse en pastor y finalmente en el líder que Dios necesitaba. Durante este proceso, Séfora jugó un papel clave, brindándole apoyo, compañía y una familia. Pero, ¿quién era Séfora más allá de su papel como esposa? Su trasfondo cultural y religioso añade una dimensión fascinante a su historia. Como hija de Jethro, un sacerdote de Madián, Séfora creció en un entorno profundamente religioso, aunque con creencias distintas a las del pueblo hebreo. Los madianitas, un pueblo seminómada que habitaba las regiones desérticas cerca de Canaán, descendían de Madián, hijo de Abraham y Cetura, Génesis 25, 1-2. Aunque compartían un linaje común con los hebreos, sus prácticas culturales y religiosas evolucionaron de manera diferente. El matrimonio de Moisés y Séfora unió dos mundos distintos, mostrando cómo Dios a menudo trasciende las divisiones culturales para cumplir su propósito. Esta unión también nos invita a reflexionar sobre cómo personas de diferentes trasfondos pueden ser parte del plan divino. La experiencia de Séfora en el desierto la preparó para enfrentar los desafíos que vendrían más adelante, durante el Éxodo. Además, su relación con Jethro, quien ofreció sabios consejos a Moisés, destaca la importancia de su familia en la vida y liderazgo del gran libertador. Curiosamente, la Biblia menciona más adelante a una esposa cusita de Moisés, Números 12, 1. Aunque no se sabe mucho sobre esta figura, su aparición añade un nivel de complejidad a la vida personal de Moisés, sugiriendo que tuvo otra relación significativa además de la que tuvo con Séfora. La identidad de esta mujer cusita sigue siendo un misterio, pero su mención en las Escrituras subraya cómo la vida de Moisés estuvo marcada por interacciones con personas de diversas culturas. Esta segunda esposa incluso provocó conflictos familiares, recordándonos que la vida de Moisés no solo fue espiritual, sino también profundamente humana. Séfora, lejos de ser un personaje secundario, fue una figura clave en el desarrollo personal y espiritual de Moisés. Su presencia durante los años que él pasó como pastor en Madián, trabajando para su suegro Jethro, demuestra su influencia como compañera en una etapa crucial de su vida. Esta fase de la vida de Moisés,
frecuentemente ignorada en las narrativas bíblicas, fue un periodo de profunda transformación. Durante este tiempo, Moisés pasó de ser un príncipe exiliado a convertirse en un siervo de Dios, y Séfora estuvo a su lado, acompañándolo en medio de las incertidumbres y desafíos del desierto. Como hija de un sacerdote, Séfora probablemente creció en un entorno profundamente religioso, donde la espiritualidad influía en las decisiones diarias. En el desierto, lejos de las comodidades y el bullicio de Egipto, Moisés vivió una etapa de preparación espiritual, y Séfora fue parte integral de este proceso. Aunque la Biblia no detalla el día a día de Moisés y Séfora durante esos años, es fácil imaginar que su vida no fue sencilla. Como pastores, vivían en condiciones humildes en una tierra hostil, enfrentando los rigores del clima y la soledad. Este tiempo moldeó a Moisés, enseñándole paciencia, fe y la importancia de esperar el momento adecuado para actuar, con Séfora a su lado brindándole apoyo. Durante este periodo, Séfora también se convirtió en madre. Ella y Moisés tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. El nombre Gersón, que significa extranjero allí, Éxodo 2 y 22, refleja el sentimiento de alienación que Moisés experimentó durante su exilio. Este detalle nos ofrece una ventana al impacto emocional de esos años en el desierto. Para Moisés, Séfora no solo fue una compañera, sino también el ancla que le proporcionó una familia y un sentido de pertenencia en un tiempo de incertidumbre. Aquí en el canal tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a los hijos de Moisés. Puedes encontrarlo en el card que aparece en pantalla. Sin embargo, Séfora no fue únicamente esposa y madre. Su papel fue crucial en momentos clave, como el enigmático episodio narrado en Éxodo 4, 24-26. Este evento, rodeado de misterio, resalta su coraje y su profunda comprensión espiritual. Mientras Moisés viajaba hacia Egipto junto a Séfora y sus hijos, ocurrió algo inesperado. La Biblia relata que, en un momento del trayecto, Dios encontró a Moisés en un alojamiento e intentó matarlo. Aunque el texto no explica claramente la razón, muchos creen que Moisés había descuidado un mandamiento fundamental, la circuncisión de su hijo. La circuncisión era una señal de la alianza entre Dios y Abraham, una muestra de obediencia al pacto divino. Frente a esta situación crítica, Séfora actuó de inmediato. Con una faca de piedra, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moisés, declarando: «Ciertamente tú eres para mí un esposo sanguinario». Este acto decisivo no solo salvó la vida de Moisés, sino que también apaciguó la ira divina. Después de la circuncisión, Dios se apartó y el peligro cesó. Este episodio, aunque breve, es profundamente significativo. ¿Por qué Dios estaba tan enfurecido con Moisés? ¿Cómo entendió Séfora con tanta rapidez lo que debía hacerse? Aunque era madianita, Séfora parecía tener conocimiento de las tradiciones hebreas y la importancia espiritual de la circuncisión. Esto muestra que ella, pese a no ser israelita de nacimiento, había abrazado aspectos fundamentales de la fe de su esposo. Su acción en este momento crítico refleja tanto su obediencia como su valentía. El acto de Séfora no fue solo un gesto de cumplimiento ritual, fue una manifestación de amor y compromiso. En un instante de peligro extremo, tomó la iniciativa para proteger la vida de Moisés y garantizar que pudiera continuar con la misión que Dios le había encomendado. Este episodio subraya la relevancia de Séfora en la vida de Moisés. Más allá de su rol como esposa y madre, ella fue una mujer de fe y acción, dispuesta a intervenir en los momentos más difíciles. Sin su intervención, la historia de Moisés podría haber terminado abruptamente, pero gracias a su valentía, él pudo seguir adelante y cumplir su llamado como el libertador del pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó con Séfora después de este episodio? Moisés estaba en camino a una de las misiones más importantes de la historia bíblica, y Séfora, aunque esencial en muchos momentos, tendría que alejarse temporalmente. Después del misterioso y dramático episodio de la circuncisión de su hijo, Séfora y Moisés continuaron su viaje hacia Egipto, donde Moisés enfrentaría al faraón y cumpliría la misión divina de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Sin embargo, a lo largo de esa jornada, vemos que Séfora y sus hijos se alejaron de Moisés. Temporalmente, Séfora volvió a Madián. Este alejamiento, aunque breve y sin muchos detalles en la Biblia, es significativo.
Al parecer, Séfora y sus hijos no acompañaron a Moisés directamente durante los eventos que marcaron el enfrentamiento con el faraón, las plagas y el liderazgo del éxodo. El retorno de Séfora a Madián, a la casa de su padre Jethro, sugiere que ella tuvo que dejar que Moisés continuara su misión solo, al menos por un tiempo. Este tipo de sacrificio parece ser algo que Séfora aceptó. Aunque el foco de la narrativa bíblica está en Moisés y su misión, podemos imaginar el impacto emocional y personal de esta separación para Séfora, que, como cualquier esposa y madre, tendría que lidiar con el miedo y la preocupación por el bienestar de su familia. Es posible que esta decisión de Séfora de regresar a Madián estuviera relacionada con la necesidad de proteger a sus hijos de las dificultades y peligros que Moisés enfrentaría en Egipto. La misión de Moisés era peligrosa, y el enfrentamiento con el faraón estaba a punto de desencadenar una serie de eventos catastróficos, como las plagas. Proteger a la familia de Moisés en un ambiente más seguro junto a Jethro podría haber sido la mejor elección en ese momento. Otro aspecto interesante es que, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los pensamientos o sentimientos de Séfora en ese momento, su decisión de regresar a Madián refleja la complejidad de la vida personal de Moisés. Muchas veces, al estudiar la vida de los grandes líderes bíblicos, nos concentramos en sus acciones públicas y olvidamos que estos hombres también tenían familias y relaciones que necesitaban ser administradas. En el caso de Moisés, su misión como libertador del pueblo hebreo exigió sacrificios no solo de él, sino también de su familia, incluyendo a Séfora y sus hijos. Este periodo de alejamiento fue temporal, pero necesario, para que Moisés pudiera concentrarse en la misión colosal que Dios le había dado. Séfora, en vez de estar al lado de Moisés en Egipto, cuidaba de sus hijos y se preparaba para los desafíos futuros que enfrentarían juntos. Después del evento del Éxodo y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Séfora y Moisés tuvieron un importante reencuentro. La Biblia nos relata que, en algún momento después de la salida de los israelitas de Egipto, Jethro, el suegro de Moisés, trajo a Séfora y a los dos hijos de vuelta a Moisés en el desierto. Éxodo 18. Este reencuentro marca una nueva fase en la vida de Moisés y de su familia, que hasta entonces había sido separada por las circunstancias difíciles de su misión. Imaginen lo que ese reencuentro significó tanto para Moisés como para Séfora. Moisés, que había pasado por tantos desafíos, finalmente se reunió con su esposa e hijos, renovando los lazos familiares después de un periodo de separación y sacrificio. Finalmente, Moisés, el líder de una multitud de exesclavos que atravesaban el desierto, estaba reunido con su esposa y sus hijos. Para Séfora, que probablemente había seguido todo desde la distancia, el reencuentro con su esposo después de su gran victoria debió ser emocionante y lleno de alivio. Ahora podía ver de cerca cómo el llamado de Dios en la vida de Moisés se estaba cumpliendo. Aunque el reencuentro entre Séfora y Moisés no está detallado en profundidad en las Escrituras, el papel de Jethro en este momento es significativo. Jethro, el padre de Séfora, no solo trajo a la familia de Moisés de regreso, sino que también desempeñó un papel crucial como consejero en uno de los momentos más desafiantes del liderazgo de Moisés. Al observar a Moisés lidiar solo con las demandas de liderar y juzgar al pueblo de Israel, Jethro notó que su yerno se estaba sobrecargando. Le ofreció un consejo sabio y práctico: delegar responsabilidades. Jethro sugirió a Moisés nombrar líderes que se encargaran de los casos menores mientras él solo trataba las cuestiones más graves. Este consejo fue transformador, permitiendo a Moisés liderar con mayor eficiencia y sin agotarse. Este episodio nos muestra que la familia de Séfora, especialmente su padre Jethro, continuó teniendo un impacto profundo en la vida y el liderazgo de Moisés. También subraya cuánto las relaciones familiares eran fundamentales incluso en el cumplimiento de una misión divina. El momento de reunión no solo trajo alivio emocional, sino que también reforzó la importancia de las relaciones familiares en la vida de Moisés. Incluso para un hombre con un llamado extraordinario, el apoyo de su esposa e hijos era vital para su equilibrio emocional y espiritual. A veces nos enfocamos tanto en las grandes misiones y milagros que olvidamos el valor del apoyo familiar en la vida de los grandes líderes de la fe. El legado de Séfora, aunque muchas veces olvidado, es significativo. Ella fue mucho más que una figura secundaria en la historia de Moisés. Su coraje, sabiduría y apoyo constante en momentos críticos ayudaron a moldear la vida y el destino del hombre escogido por Dios para liderar a Israel. Séfora no solo desempeñó su papel como esposa y madre, también fue una mujer de fe, fuerza y profundo entendimiento espiritual. Sin embargo,
la historia de Séfora no es la única intrigante en relación con las mujeres en la vida de Moisés. En Números 12, se menciona a una esposa cusita. Este versículo cuenta cómo Miriam y Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con esta mujer cusita, una figura envuelta en misterio. En la Biblia, Cas se refiere a una región al sur de Egipto, generalmente identificada con la actual Etiopía o Sudán. Los cusitas eran conocidos por su piel oscura y cultura distinta, lo que añade un elemento intrigante y desafiante a esta relación de Moisés que, según las Escrituras, generó tensiones incluso dentro de su propia familia. A los ojos de los israelitas, los cusitas representaban un pueblo extranjero. La mención de una esposa cusita, por lo tanto, sugiere que Moisés se casó con una mujer de una cultura muy diferente a la de los hebreos. Sin embargo, la Biblia no ofrece muchos detalles sobre esta posible segunda esposa de Moisés, lo que ha generado diversas especulaciones.